Ya está grabando y comparto pantalla entonces y deben estar viendo una presentación en PowerPoint. Okay. La presentación dice criterios de estructuración. ¿Okay? ¿Eso están viendo? Criterios de estructuración. Sí. Ok. Entonces, el tema que vamos a estudiar hoy se llama criterios de estructuración. Esta es una clase muy importante porque tiene que ver con la forma en que se debe estructurar un edificio. ¿Ah? Y cuando hablamos de estructurar un edificio, nos estamos refiriendo a cómo estructurar correctamente un edificio en planta, en elevación y en peso, y también en separación entre edificios. ¿Verdad? Entonces, eso es un tema fundamental para el buen desempeño sísmico de una estructura, es estructurarlo. ¿Ah? Estructurarlo. Entonces, por criterios de estructuración vamos a entender la forma correcta en que un edificio debemos estructurarlo en planta, en elevación, en peso y en separación entre edificios. De esas cuatro cosas depende el buen desempeño sísmico entre edificios. ¿Verdad? Entonces, esa es la clase de hoy y comienzo entonces mostrando cuáles son las fuentes de referencia fundamentales para esta clase. A ver, aprovecho entonces para, antes de comenzar a hablar sobre esta fuente, esta presentación que están ustedes viendo ya está en la carpeta Dropbox. ¿Verdad? Ya está en la carpeta Dropbox, la coloqué esta mañana, entonces para que ustedes la puedan descargar. A ver, entonces comencemos con, bueno, la otra cosa es también que está colocada una tarea de sismo. ¿Vale? Está colocada una tarea de sismo en la carpeta Dropbox, ahí está la fecha de entrega. Entonces me hace falta esa y una última tarea que le estaré poniendo próximamente, ¿verdad? Y con eso finalizamos. Ok, entonces, a ver, ¿cuáles son las fuentes bibliográficas relevantes para estudiar criterios de estructuración? Tenemos tres fuentes bibliográficas fundamentales. Primero, el libro de Bazán y Meli, que se llama Diseño Sísmico de Edificios. Es especialmente el capítulo 5 de ese libro. En el capítulo 5 se llama Criterios de Estructuración, así como está el nombre de esta unidad que estamos estudiando. ¿Okay? Entonces, capítulo 5 de Bazán y Meli, hay que ir a estudiarlo íntegro, ese capítulo. ¿Okay? Del libro de Bazán y Meli. Ese libro está puesto en la carpeta Dropbox. El segundo libro es este que está escrito en inglés, ¿verdad? Fundamentos de Ingeniería Sismo Resistente. Fundamentos de Ingeniería Sismo Resistente. Y ahí particularmente el apéndice A de ese libro, escrito por estos dos autores, El Nashai y Luigi Di Sarno, es una referencia importantísima que ustedes deben de manejar, para estructurar correctamente cualquier edificación vertical, ¿ok? Para estructurar correctamente cualquier estructura vertical. Ok. Y la tercera fuente de referencia es el RNC 07, especialmente el artículo 23 del RNC 07 que se llama condiciones de regularidad. Ok, condiciones de regularidad. Entonces, el artículo 23 del RNC 07 seguramente ustedes lo habrán estudiado en la clase de análisis estructural 1 y existen varias condiciones para poder especificar una estructura como que es regular. ¿Okay? Si no es regular, entonces si no se cumplen algunas de esas condiciones, la estructura es irregular. Y si no se cumplen particularmente unas que vamos a ver ahí, entonces la estructura es fuertemente irregular. ¿Verdad? Entonces uno de preferencia, uno siempre prefiere que las estructuras sean regulares y por tanto cumplir con lo que dice el artículo 23 del RNC 07. Entonces ahí están las tres fuentes de referencia importantes. Los que leen solamente español, entonces el capítulo 5 del Bazán y Meli, los que leen inglés, entonces el apéndice A de este libro de El Nashai y Luigi Di Sarno, ¿verdad? Pero deberían de leer los dos libros sin problema.
¿ok? Entonces, el apéndice A es muy bueno. Este libro, cuando ustedes lo ojeen este libro, van a ver que tiene una gran cantidad de cosas relevantes para un ingeniero estructural, ¿ok? Ese libro está colocado también, ese libro está colocado también en la carpeta Dropbox, ¿ok? Y el RNC07, que ese es un libro que ustedes ya deben de conocer también, ¿ok? El reglamento. Muy bien, entonces aquí estoy mostrando las portadas de ambos libros. Este de aquí de la izquierda, ustedes ya lo conocen, es el diseño sísmico de edificios de Bazán y Meli. Ahí les digo entonces capítulo 5, que se llama Criterios de Estructuración. Y este libro, el de la derecha, es la portada de ese libro de Fundamentos de Ingeniería Sismo Resistente, ¿ok? El Nashai y Disarmo. Este libro completo lo tienen ustedes en la carpeta Dropbox. Ok, entonces, ¿de qué va a tratar este tema? A ver, tenemos ahí un organigrama y en la parte superior dice diseño estructural y ese diseño estructural comprende 3 componentes: estructuración, análisis y dimensionado. Hasta este momento, muchachos, hemos estado acostumbrados a pensar en que una estructura se analiza y se diseña. Se analiza y se diseña. Y sí, específicamente, pues todo el plan de ingeniería estructural, la rama estructural de la carrera de ingeniería civil, está pensada en términos de análisis estructural, que es el componente intermedio, aquí que estoy mostrando, análisis estructural, y el componente de la derecha, dimensionado, es decir, diseño estructural. Para eso tenemos las clases de concreto reforzado, de acero, de sismo, ¿verdad? Y en la clase, en este componente intermedio de análisis estructural, pues tenemos todas las clases de resistencia de materiales y análisis estructural. Muy bien. Pero eso no lo es todo. El análisis y el dimensionado no lo es todo. Existe un tercer componente que aquí está puesto de primero. Miren, estructuración. ¿Ah? Esto significa estructurar correctamente el edificio antes de analizarlo y dimensionarlo. Por eso está puesto de primero. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Significa que debe haber una interacción temprana entre el responsable del proyecto arquitectónico, que es un arquitecto, y el responsable del proyecto estructural, que es un ingeniero civil. ¿Ok? Entonces, esperaríamos entonces que a la hora de planear una obra, a la hora de planear una obra, entonces haya una interacción desde inicio, desde la etapa temprana de concepción del edificio entre un arquitecto y un ingeniero civil. ¿Okay? Eso es lo que es lo deseable, que estén los dos profesionales viendo el edificio, la forma en que se va a concebir, ¿verdad? Las ideas del arquitecto en términos de funcionalidad, de funcionamiento de la estructura, y las ideas del ingeniero civil en términos de la estructuración, en términos del diseño de los miembros, en términos de la configuración estructural de la obra. Eso es parte del trabajo del ingeniero civil. Ok. Entonces, un edificio mal estructurado, ojo con esto, estas dos líneas son importantísimas. Un edificio que está mal estructurado no se comporta de forma satisfactoria ante sismo, aunque se utilicen procedimientos refinados de análisis estructural y dimensionamiento. Esto me indica, este tip me indica que no lo es todo analizar con métodos refinados y dimensionar con métodos refinados si el edificio no está bien estructurado desde un inicio. Y ahí el ingeniero civil tiene bastante responsabilidad. ¿Okay? Entonces, el desempeño sísmico correcto de un edificio, satisfactorio de un edificio, está en gran dependencia de la buena estructuración del edificio. ¿Okay? Entonces, cuando hablemos de criterios de estructuración, incluyen estos dos criterios: la forma de la construcción en planta y en elevación. Entonces, ¿cómo estructurar correctamente un edificio en planta y en elevación? Y segundo, distribución y arreglo de los elementos estructurales. Es importante, ¿verdad? Cómo vamos a
cómo vamos a colocar correctamente los distintos elementos que conforman la rigidez del edificio, de la forma en que estén distribuidos y arreglados en planta y en elevación. Entonces depende también el buen desempeño sísmico de la obra. Ok. Entonces vamos a llevar la secuencia de esta manera. Miren, hay un 1 ahí que dice peso del edificio. Entonces, el primer criterio para la buena estructuración de una obra el primer criterio es el peso del edificio. ¿Ah? Peso del edificio. Entonces, aquí dice características relevantes de un edificio para comportamiento sísmico. La primera característica es el peso del edificio. Entonces, aquí está el principio básico. Debemos evitar concentración de peso en pisos superiores y evitar distribuciones asimétricas en planta. Ok. Entonces, este gráfico de la izquierda muestra lo que no debemos hacer. Y este gráfico de la derecha también lo que no debemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Evitar concentración de peso en pisos superiores. ¿No? Entonces, una estructura que tiene varios niveles, 2, 3 niveles, debería de tener, o más niveles, ¿verdad? O sea, con n grados de libertad, debería de tener sus pesos mayores en los niveles iniciales del edificio, en los primeros niveles, en el nivel 1, en el nivel 2. Ahí se deben de concentrar los mayores pesos de los niveles y a medida que vamos subiendo en la altura del edificio, los pesos idealmente deberían ir disminuyendo. ¿Ok? Observen que ese es el criterio general. Entonces, los pesos mayores, concentrarlos en los primeros niveles, y los pesos menores vamos a irlos concentrando en los niveles superiores a medida que vayamos subiendo en altura. Ese es el criterio general, pero vamos a ver algunos rangos importantes. Ok, entonces, evitar masas excesivas en las partes altas del edificio. Claro que sí, observen, a medida que la altura del edificio va aumentando, entonces, si los pesos van siendo mayores, ojo, si los pesos van siendo mayores a medida que uno sube, entonces significa que dado que la masa es igual a peso entre en la gravedad, entonces si los pesos son mayores, las masas van a ser mayores también. Entonces, si estamos concentrando masas excesivas en las partes altas del edificio, es un problema, porque las aceleraciones crecen con la altura del edificio. ¿Verdad? Si los pesos mayores están arriba, entonces ese es un edificio que va a tener un mal desempeño sísmico, porque las aceleraciones son mayores a medida que vamos creciendo en altura del edificio. Entonces, las concentraciones de peso deben estar en los pisos bajos, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos diseñando una biblioteca, por ejemplo, entonces, ¿dónde deben estar las salas de libros? Recuerden que nuestro RNC 07, un edificio, una carga viva, por ejemplo, para salas de libros es bien alta, ¿verdad? Porque los anaqueles, los estantes con libros son bien pesados. Entonces, eso debería estar en los pisos bajos, no debería estar en los pisos altos. ¿Ok? Tercero, evitar fuertes diferencias de peso en pisos sucesivos. Evitar fuertes diferencias de peso en pisos sucesivos. Entonces, para eso, nuestro RNC 07 nos brinda una guía en el artículo 23, numeral 7. ¿Ok? Por favor, ir a revisar esto. Artículo 23 del RNC 07, ese artículo se llama condiciones de regularidad. Y el numeral 7 de ese artículo 23 tiene que ver con los pesos de cada uno de los niveles. Entonces dice, el peso de cada nivel, incluyendo la carga viva reducida. Observen, el peso W, ¿verdad? ¿Y qué cosa es W? W es carga muerta más carga viva reducida. El peso de cada nivel no es mayor que 110% del peso del nivel inmediato inferior, ni menor que 70% del mismo peso. ¿Ve? O sea, lo que me está diciendo ese numeral 7 del artículo 23 es lo siguiente, que el peso de un nivel, ¿no? Y tiene que ser menor o igual que 110% del peso del nivel inferior, pero mayor o igual que 70% del peso del nivel inferior también. ¿Ve? Entonces, es un criterio importantísimo porque eso guía a un ingeniero en
en cómo debe él tomar las diferencias de pesos en pisos sucesivos. ¿Ah? Pisos sucesivos. Entonces, por ejemplo, suponga que estamos en un tercer nivel. ¿Cuál debería ser el peso del tercer nivel? W sub 3. W sub 3. Entonces, el peso del nivel 3 debería ser menor o igual que 110% del peso del nivel 2. I menos 1. Entonces, en I es 3. Entonces, menor o igual que 110% del peso del nivel 2, pero mayor o igual que 70% del peso del nivel 2. ¿Ok? Entonces, I menos 1, I menos 1. Entonces, aquí hay un criterio de rangos que se deben de cumplir. ¿Ah? Ok. Veamos un ejemplo, entonces. Veamos un ejemplo. Supongan que estamos trabajando con una estructura de 4 niveles. Y vamos a decir, el peso del nivel 1 es 40 toneladas. Ese es el peso del nivel inferior. Nivel 1, 40 toneladas. ¿Cuánto debe ser el peso del nivel 2? ¿Eh? ¿Cuál debe ser el peso del nivel 2? Bueno, entonces apliquemos el numeral 7 del artículo 23. Y eso me dice que el peso del nivel 2 debe ser menor o igual que 110% de 40 toneladas, pero mayor o igual que 70% de 40 toneladas. O sea, el peso del nivel 2 debe estar entre 28 toneladas y 44 toneladas. Eso es lo que me dice ese criterio. Observen, el peso del nivel 1 es 40 toneladas. Entonces, el peso del nivel 2 debe estar entre 28 hasta 44 toneladas. Observen, si el peso del nivel 1 es 40, puede ser que el peso del nivel 2 sea un poco mayor. No, dije que hay que buscar que los pesos vayan disminuyendo. No siempre es posible eso, pero debe haber un rango. Entonces, aquí tienen el ejemplo. Si el peso del nivel 1 es 40 toneladas, entonces significa que el peso del nivel 2 debe oscilar entre 28 toneladas y 44 toneladas. ¿Okay? Eso es lo que me dice ese criterio. Y eso es importantísimo tomarlo en cuenta. ¿Okay? Porque debemos ir evitando concentración de peso en los pisos superiores. ¿Okay? En los pisos superiores. Y distribuciones asimétricas en planta. Okay. Vamos con eso entonces ahora. Aquí ya hay algo nuevo aquí. Distribuciones asimétricas en planta. A ver, veamos ahora este gráfico de la derecha. Este gráfico de la derecha, entonces ahora me dice que debo evitar también distribuciones asimétricas en planta. ¿Qué me indica esto? Observen qué es lo que miro en este dibujo. En este dibujo miro que hay pesos grandes que están concentrados hacia una parte del edificio, de las plantas del edificio, y hay partes de la planta de cada uno de los niveles que no tienen mayor peso, sino que el mayor peso está concentrado en solo una parte de la planta. Eso es un edificio mal estructurado, porque presenta distribuciones asimétricas en planta. ¿Y cuál es el problema de eso entonces? Cuando hay distribuciones asimétricas en planta, el problema son la aparición de vibraciones torsionales. Es decir, el edificio tiende a tener problemas de torsión. Problemas de torsión. Entonces, lo que estoy diciendo ahí es el peso simétricamente distribuido en planta. Una posición fuertemente asimétrica puede generar vibraciones torsionales, es decir, puede hacer que el edificio entre en torsión. Ese es un problema para cualquier edificio cuando entra en torsión, y eso es característico de plantas que no están simétricamente distribuidas. ¿Ok? No están simétricamente distribuidas. Y ahí lo que está detrás es que el centro de masa no coincide con el centro de rigidez. ¿Vale? Entonces, cuando el centro de masa no coincide con el centro de rigidez, entonces existe aparición de torsión, ¿vale? O de vibraciones torsionales. Entonces, si el edificio no está preparado para eso, entonces fácilmente el edificio puede colapsar, ¿vale? Y no tener si colapsa, bueno, por supuesto, que no tenga una distribución, que no tenga un desempeño satisfactorio ante el sismo, y en el peor de los casos que colapse cuando entra en torsión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es en términos del peso del edificio, ¿no? Okay. Entonces, la idea a captar aquí, muchachos, entonces es que debemos evitar masas excesivas en las partes altas del edificio.
Y para eso, entonces, el artículo 23 nos ayuda brindándonos un rango de en cuánto debe estar el peso de cada nivel. ¿Ok? El peso de cada nivel debe estar, entonces, entre 70% del peso del nivel inferior y 110% del peso del nivel inferior. Entre 70 y 110%. ¿Ok? Este es el ejemplo y ese es el primer criterio, peso del edificio. Segundo criterio ahora. El segundo criterio tiene que ver con la forma del edificio en planta. Forma del edificio en planta. ¿Cómo se debe ver un edificio en planta? Ok, veamos entonces. Aquí está una edificación. Aquí está el problema de torsión. Aquí está el problema de torsión. Este es el problema de torsión. ¿Y por qué surge el problema de torsión? Los tres gráficos inferiores, debemos evitarlos. Los tres. A ver, veamos este. Esta es la vista en elevación, esta es la vista en planta. Vista en elevación, vista en planta. Vista en elevación, vista en planta. Ok. Entonces, estos gráficos lo que me están mostrando es concentración de rigidez en una parte de la planta. Miren aquí, por ejemplo, aquí tenemos un núcleo, ¿eh? Este color verde bien pesado, y que visto en planta solamente está hacia un lado del edificio. O sea, este edificio es rígido, es muy rígido en la parte izquierda del edificio y menos rígido en la parte central y menos rígido en la parte derecha de la planta. ¿Okay? Este es un edificio mal estructurado. Mal estructurado, ¿por qué? Porque tiene una rigidez concentrada hacia una parte del edificio. El resultado va a ser esto durante un movimiento sísmico. ¿Okay? Entonces, lo que sucede aquí entonces es que nuevamente el centro de masa, que aproximadamente busca el centro geométrico de la planta, se separa demasiado del centro de rigidez o centro de torsión de la planta. Recuerden que el centro de rigidez está más tirado, busca en la parte más rígida del edificio. ¿Okay? Si es de la parte más rígida, entonces el centro de rigidez va a estar buscando la parte más rígida del edificio, mientras que el centro de masa está hacia el centro, buscando el centro geométrico de la planta. Entonces el centro de masa va a estar muy distanciado del centro de rigidez y por tanto entonces la fuerza cortante, observan la fuerza cortante, busca el centro de masa, pero el centro de rigidez está por otro lado, por tanto hay una excentricidad importante que es la que va a hacer torcer al edificio, es la que va a torcer al edificio de esta manera. ¿Okay? El segundo ejemplo también es un edificio mal estructurado porque tengo entonces una distribución asimétrica de rigidez en planta. Observen ahí la vista en elevación, puede ser núcleos de cubos o cubos de elevadores. Entonces aquí tengo una parte rígida, ¿ah? Y tengo otra parte rígida por aquí. No hay simetría en planta. Entonces yo esperaría que si aquí hay un cubo rígido, haya otro por aquí y haya otro por aquí, de manera de que la planta sea simétrica. ¿Okay? El resultado es lo mismo. El centro de masa no coincide con el centro de rigidez y por tanto el edificio va a torcerse durante el movimiento sísmico. ¿Okay? Permítame, por favor. Permítame contestar algo, por favor, un momento.
Ya, estoy de regreso, muchachos. Disculpen ahí esa llamada ahí que entró. A ver, ¿están ahí, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Ok, ok. Entonces, el tercer ejemplo, este que está aquí, es otro ejemplo de una mala estructuración en planta. ¿Cuál es el problema aquí? A ver, miren, un muro de corte en este contorno del edificio, un muro de corte en este contorno del edificio. ¿Ah? Recuerden que los muros de corte son elementos totalmente rígidos. ¿Ah? Un muro de corte aporta mucha rigidez a una estructura. El problema es que no está correctamente colocado. Entonces, si uno tiene un muro de corte en esta dirección, en la dirección este-oeste, uno esperaría que haya otro muro de corte en esta dirección. Y si hay un muro de corte en la dirección norte-sur, entonces uno esperaría que haya otro en la dirección norte-sur también, en este otro contorno. ¿Ok? Entonces, fíjense, hay un muro de corte, el muro de corte altamente rígido, aquí y aquí, por tanto, el centro de rigidez va a estar como por aquí, muchachos, ahí donde tengo el cursor. Porque el centro de rigidez va a buscar la parte más rígida de la planta. Aquí. Y entonces, y el centro de masa va a estar como por aquí. Entonces, hay una gran distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez de más del 20%, probablemente de más del 20% de la dimensión paralela en planta. Okay. Eso de 20%, eso lo voy a ver si es posible hoy mismo o en la clase de mañana. Pero la idea que yo quiero que capten en este momento es que el centro de rigidez busca aquel punto de la planta donde el edificio es más rígido. ¿Okay? Y ese punto se aparta del centro de masa. Por tanto, entonces, a la hora del sismo, este edificio va a tender a torcerse. ¿Okay? Entonces, los tres ejemplos que estoy mostrando ahí son ejemplos de una mala estructuración en planta. ¿Okay? Entonces, aquí tienen las ideas principales. Recordar la coincidencia entre centro de masa y centro de torsión. Observen ustedes que en la realidad el centro de masa y el centro de torsión nunca coinciden exactamente. ¿Ah? Es muy difícil hacer que el centro de masa coincida exactamente con el centro de torsión. No, eso no sucede en la práctica. Lo que sucede en la práctica es que siempre están distanciados, ¿verdad? Pero no tanto, ojo, pero no tanto para provocar torsión en el edificio. No tanto. Ok. Entonces, distribución simétrica, eso no tanto es lo que vamos a estudiar. ¿Ah? ¿Cuánto es eso no tanto? Entonces, recordar la coincidencia entre centro de masa y centro de torsión. Una distribución simétrica en planta evita vibraciones torsionales. Por eso siempre debemos andar detrás de las distribuciones simétricas en planta. ¿Ok? Porque eso nos va a evitar la aparición del problema de torsión. Entonces aquí está, toda planta irregular implica presencia de efectos torsionantes, ¿no? Entonces ahí me parece pues que ahí está la idea principal que ustedes deben captar, es esa, que las plantas deben estar bien estructuradas de forma simétrica, ¿no? Evitando concentraciones de rigidez hacia ciertas partes de la planta. Si existe concentraciones de rigidez en ciertas partes de la planta, entonces seguro ahí hay un problema de torsión, ¿ah? Y eso puede provocar un mal desempeño sísmico de la obra. Ok. Siguiente, siempre estoy en el punto 2. Miren, forma del edificio en planta. Siempre estoy en el 2. Lo llevo en esa secuencia, muchachos. Si se acuerdan el 1, a ver, repasemos eso. Si se acuerdan el 1 dice peso del edificio. Ahí terminamos el criterio 1, peso del edificio. Ahora estoy en 2, forma del edificio en planta. Y ahorita siempre estoy en 2, forma del edificio en planta. Ok. Entonces debemos evitar que las plantas sean muy alargadas. Las plantas sean muy alargadas. A ver, aquí está el edificio visto en elevación y aquí está el edificio visto en planta. ¿Ok? Aquí está en elevación, aquí está visto en planta. Entonces, miren el problema en elevación. Este es un edificio bien largo, ¿no? Y entonces el problema con las plantas que son muy alargadas, como esta, que está visto en planta, es que entre mayor es la longitud del edificio, mayor probabilidad de tener movimientos distintos en la base.
¿okay? Mayor probabilidad de tener movimientos distintos en la base. Podría ser entonces que esta parte del edificio se mueva de una manera y esta parte del edificio se mueva de otra manera. ¿Okay? Entonces, también la flexibilidad del piso produce vibraciones en planta, sobre todo en la parte central. ¿Okay? Entonces, aquí está el problema. Entonces, si es una planta demasiado alargada, entonces va a tender a producir vibraciones en planta, sobre todo en la parte central, ¿verdad? Entonces, esta planta va a tener problemas de que va a estar vibrando demasiado en su parte central. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, se recomienda que mantener la relación largo a ancho, es decir, B sobre A, que no exceda de 2.5, ¿ok? Que se mantenga por debajo de 2.5. Que la relación B, que es el largo de la planta, entre A, que es el ancho de la planta, esté por debajo de 2.5, ¿ok? B sobre A menor o igual que 2.5. Eso es lo que quisiéramos. Ok. Entonces, aquí tenemos un isométrico de una planta demasiado alargada. Debemos evitar eso. Recuerden, el problema de un edificio demasiado alargado es que probablemente la relación B sobre A, ¿eh? La relación B sobre A va a exceder 2.5. La relación B sobre A va a exceder 2.5. Y si eso es así, si excede el 2.5, entonces vamos a tener un movimiento del edificio aquí distinto de aquí, ¿verdad? Distinto de aquí porque el suelo va a estar vibrando de forma distinta en esta parte del edificio y en esta otra parte del edificio. Además, va a tender a vibrar más fuertemente hacia la parte en medio, ¿ok? Toda la gente que está aquí habitando en la parte de en medio de la planta, o que está en ese momento en el edificio, en la parte en medio de la planta, va a sufrir las mayores vibraciones, va a experimentar las mayores vibraciones en la parte media de la planta. Uno quisiera una planta proporcionada como la que está aquí en la derecha, ¿ah? Como la que está aquí a la derecha. Una planta en la cual la relación B sobre A sea menor que 2.5. B sobre A sea menor que 2.5. Eso es lo que quisiéramos. Ok. Estos otros ejemplos son formas del edificio en planta. También observen ahí a la izquierda. Ahí tengo asimetrías en planta muy pronunciadas. ¿Ah? ¿Dónde miro las asimetrías muy pronunciadas? Aquí miro, por ejemplo, una saliente del edificio. Está muy pronunciado esto. Aquí miro una saliente del edificio muy pronunciada. Entonces tengo asimetrías muy pronunciadas. Por otro lado, ¿qué es lo que observo aquí en planta también? Que aquí está un agujero, aquí en esta planta, un agujero, aquí en esta otra planta que no están colocadas de forma simétrica. ¿Ok? Que no están colocadas de forma simétrica. Miren esta parte, esta es una saliente que uno debe buscar cómo evitar también porque no está muy bien estructurada. ¿Okay? Esta es la simetría que uno quisiera en una obra. Esta simetría es lo que uno quisiera en una obra. Ok. Entonces ahora, fíjense, criterios de estructuración en el Bazán-y-Meli. Bueno, en general ustedes pueden encontrar todos estos criterios, muchachos, en el capítulo 5 del Bazán-y-Meli. Yo estoy destacando lo que ustedes deben de saber principalmente, ¿verdad? Lo relevante. Eso no significa que no tienen que ir a leer el capítulo, ¿verdad? El capítulo tiene muchos más criterios importantísimos. Ok, a ver, observen, aquí miro el edificio en elevación y aquí miro el edificio en planta. ¿Ah? Alzado o elevación y aquí está la planta. Entonces, ¿qué es lo que miro aquí? Bueno, aquí está la altura del edificio H y aquí está B, y aquí está B, aquí está lo que es recomendable y lo que es no recomendable. ¿Okay? Entonces, la relación de Beltès de la obra, la relación de Beltès del edificio, recuerden, no, esto no es relación de Beltès, perdón, ahí me equivoqué, eso no es relación de Beltès. Recuerden, la relación de Beltès es la altura entre el espesor. No, aquí lo que estoy hablando es de relación de aspecto. H sobre B. La relación H sobre B debe mantenerse por debajo de 2.5. ¿Okay? Y también en planta, la relación L sobre B debe mantenerse por debajo de 2.5. Lo que debemos evitar
es que la relación de aspecto H sobre B sobrepase 2.5 o que la relación L sobre B en planta sobrepase 2.5. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora, forma del edificio en planta. Siempre estoy con forma del edificio en planta. Entrantes y salientes. A ver, ¿debería uno de tener entrantes y salientes en un edificio en planta? Claro que sí, perfectamente. Entrantes y salientes. Claro que debemos de tener entrantes y salientes. Son necesarias. Vuelvo a ver aquí. Miren, por ejemplo, a ver, ¿dónde miro una entrante o una saliente? Aquí miro una saliente, ¿eh? Esta es una saliente. Esta también, esta parte del edificio es una saliente. Entonces son importantes las entrantes y las salientes, pero deben estar bien estructuradas. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Okay? Entonces, veamos entonces esos criterios. Miren, entrantes y salientes. Sus dimensiones de las entrantes y salientes no exceden 20% de la dimensión correspondiente en planta. No exceden 20% de la dimensión correspondiente en planta. A ver, ¿qué significa eso? Miren, aquí tengo, todo esto que está aquí, este es un entrante. ¿Ok? Este es un entrante. Entonces, esta dimensión A no debe exceder 20% de la dimensión en planta correspondiente. Es decir, este A no debe exceder 0.2 multiplicado por L. Eso es lo que me está diciendo ese criterio. ¿Okay? Esta distancia A debe ser menor o igual que 20% de esta dimensión L. ¿Okay? Ahora veamos esto. Esta entrante, esta dimensión A debe ser menor o igual que 20% de esta dimensión L. Eso es lo que me dice eso. ¿Ok? Muy bien. Veamos estos otro ejemplo. Igual, aquí entonces. Miren, aquí está el criterio. Aquí está el criterio. L minúscula y M minúscula, es decir, L minúscula, esta L y esta M, L y M de forma individual, tienen que ser menores o iguales que 0.20 multiplicado por L. Observen, por L. ¿Ah? L es la dimensión paralela en planta, asociada a M y a L minúscula. Entonces, esta L minúscula tiene que ser menor o igual que 0.20 multiplicado por L mayúscula, y también que esta M tiene que ser menor o igual que 0.20 multiplicado por L. ¿Ok? Ahí está. Igual para en la otra dirección. Esta distancia A, aquí está A y B, estas dos distancias tienen que ser menor o igual que 0.20 de la dimensión correspondiente en planta. ¿Ok? Ahí está. Entonces aquí tengo una saliente. Miren, esta parte es una saliente de la estructura. Entonces, no hay problema. Pueden haber entrantes y salientes siempre y cuando se cumplan con estos criterios. ¿Ok? Entonces eso es lo importante que yo quiero que ustedes se lleven, ¿verdad? La forma correcta de estructurar esa edificación. Muy bien. Entonces, aquí también a la parte en la derecha, miren, aquí hay un entrante. Miren, aquí estoy viendo el edificio en planta, aquí hay un entrante. Entonces, esta L minúscula tiene que ser menor o igual que 0.20 por L. Y también esta B minúscula tiene que ser menor o igual que 0.20 de esta dimensión B en planta. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí lo voy a introducir. En una diapositiva posterior, vamos a ver que de forma individual, esta A tiene que ser menor o igual que 0.20 de B. Y que esta B también tiene que ser menor o igual que 0.20 de B. Pero también cuando la sume, es decir, A más B, también tiene que ser menor o igual que 0.20 multiplicado por B. ¿Ok? Ya lo vamos a ver a continuación. Ok, entonces no solamente de forma individual, A y B tienen que ser menor o igual que 0.20 por B, sino que también la suma de ambas dimensiones, A más B, tiene que ser menor o igual que 0.20 multiplicado por B. ¿Okay? Ahí está. Entonces, ahora
Observen que no solamente debemos aprender el criterio. A ver, ojo con esto. ¿Cómo deben pensar el ingeniero? No solamente deben aprenderse el criterio que estoy diciendo, también deben aprender a que si se viola el criterio, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Okay? Si se viola el criterio, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, entonces aquí está. Si no se cumple este criterio, ¿verdad? Si no se cumple este criterio, se favorece el trabajo como apéndices, con concentraciones de esfuerzos y amplificación dinámica. Y también se reduce la rigidez horizontal del piso. Supongan ustedes que esta es la forma de una planta de un edificio, una planta, es decir, uno de los niveles, el segundo, el tercer, el cuarto nivel, ¿verdad? Y esta es la forma en planta de ese nivel. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de este entrante? Si A sobrepasa 0.20 de L. Si lo sobrepasa, entonces significa, el ingeniero ya sabe que aquí va a tener un problema de concentraciones de esfuerzo. ¿A dónde se van a concentrar los esfuerzos? En las esquinas. En las esquinas se van a concentrar los esfuerzos. Y esta saliente va a tener un problema de amplificación dinámica. Si ustedes recuerdan, cuando vimos en vibraciones libres y forzadas, vimos algo que se llama factor de amplificación dinámica. Y los factores de amplificación dinámica se hacen mayores en estos lugares entrantes y salientes en que no se cumple este criterio del 20% de la dimensión correspondiente en planta. ¿Okay? Además, si esto es un nivel, entonces esta entrante reduce la rigidez horizontal del piso. ¿Okay? Entonces uno siempre debe pensar en términos de la rigidez horizontal del piso. A los pisos uno busca como que sean rígidos, es decir, que sean diafragmas rígidos. Eso es lo que uno quisiera, que funcionen como diafragmas rígidos. Pero si le hacemos muchas entrantes o salientes que no cumplen con el criterio, entonces estamos hablando de que estamos reduciendo la rigidez horizontal del piso. ¿Ok? Ahí está. Bueno, entonces miren aquí este problema. A ver, ¿alguien va a hablar algo? Una pregunta, profe, en la diapositiva anterior. Pongo la diapositiva anterior, un momento. Es el anterior. ¿Por qué en el primer gráfico ¿Cuál? es el Este. ciento de B? No, en este de acá. No es el total. Acá no es el total, sino que solo es como, o sea, no es el total como en los demás. Que B es total, ¿cómo lo digo? Es el Ah, 20% es el 20% de la longitud total. de la longitud total, así es. Estamos hablando de este. Pero, Este que estoy señalando con el... sí, sí, Ok, ok, sí, muy bien. ¿Por qué no toma en cuenta esta longitud? Me dice usted, ¿verdad? B sí, más sí, B. sí. Bueno, ok, entonces el problema de esto es el siguiente, que esta parte, Kevin, es una saliente del edificio, es una saliente. Esta no es parte de la longitud de esta dimensión principal en planta. ¿Ah? Esta saliente no es parte de la longitud principal. Por eso, esta distancia B minúscula, la comparo contra este B, que es la longitud principal en planta. ¿Ah? No es B más B. ¿Ok? ¿Por qué? La respuesta es que esto que está aquí es una saliente del edificio, y entonces esta distancia B la comparo con la dimensión principal en planta, que es esta B. ¿Ok? ¿Entiende eso, Kevin? Ok, ok. ¿O hay alguna otra duda? A ver, veamos. Sí, es que yo, bueno, no sé, tal vez lo entendí mal, pero es el 20%, siempre el porcentaje es el porcentaje paralelo a la longitud total. Así Como es, paralelo a la menos longitud. B total, como en este caso, es el 20%, su Máximo. entrante acá. Y por lo menos en esta de acá, en esta sería como entrante, es el 20% de la longitud total. O sea, siempre es el 20% De la longitud total. de la longitud total. Ok, esta L minúscula, tiene que ser menor o igual que 0.20 multiplicado por esta L mayúscula. Sí.
¿Ok? Igual, esta B que está aquí, tiene que ser, esta distancia B tiene que ser menor o igual que 0.20 multiplicado por esta B completa. Sí, y yo lo hice, por así decirlo, como análogo para todas, pero en esta, en la primera, no veo que se... O sea, no veo eso mismo que en las otras tres. ¿En cuál primera, Que se, Kevin? ¿En cuál? En esta. debería Esta. ser, sí, debería ser ahí el total de el 20% de esa B total y ahí Ah, lo ajá, solo ya. hasta cierto punto, pues solo lo toma, no toma la total, sino que toma esta longitud pequeña. Ok, sí, es cierto. Esto, ya estoy viendo. Esta área del edificio es una saliente, ¿verdad? Es una saliente. Entonces, esta longitud B, esta longitud B no la considero dentro de la dimensión relevante en planta, que es esta B. ¿Ok? Entonces, solamente estoy agarrando esta B y la comparo con 0.20 de esta B, no con B más B. Sí, Sí, solamente con esta B mayúscula, nada más, solo con esta dimensión. Profe, entonces sería como que se referiría como que fuera un voladizo eso. Claro, este saliente que está aquí es algo que sobresale del cuerpo principal de la planta, ¿verdad? Este es algo, sí, puedo verlo como voladizo, pues, pero es una saliente que no es parte del cuerpo principal de esta B, ¿ok? Porque esto se sale fuera de la planta. Por tanto, yo agarro esta B y la comparo con esta B completa. ¿Ok? Agarro esta M, esta M, y la comparo con esta L completa. Esta L completa es parte. Aquí está, esta L completa es parte de la dimensión relevante de la obra en esa dirección L. Sí. Profesor, una consulta. ¿Quién habla? Katy, A ver, Katy. cómo sería el caso si yo tengo un saliente y un entrante consecutivo? Y hasta después tengo un saliente y un entrante consecutivo. Es decir, dos reacciones. ¿Tomaría la sumatoria del entrante más el saliente o dos entrantes? No, compárelos por separado. Por separado. Entonces, agarra la entrante. Entonces, toma la dimensión Ujú. del entrante y lo compara con la dimensión correspondiente. Luego toma la saliente y la compara con la dimensión en planta correspondiente. Es mejor hacerlo por separado. ¿Eh? Si es ese caso que usted me está diciendo, ¿verdad? Que están una entrante y una saliente contiguas. Entonces, uno Ujú. debe Pero si garantizar, están pues, en la misma línea. sí, pero una es entrante y la otra es saliente, ¿verdad? Entonces, no sería adecuado sumar la entrante y la saliente, sino tomo la entrante y la reviso. Reviso la entrante y reviso la saliente. ¿Ok? Están revisiones por separada de la entrante y de la saliente. Ahí nos van a salir otros casos, por favor, para que lo veamos más criterios, pero la idea es entonces que voy a revisar entrantes y salientes por separado. Aquí, por ejemplo, estoy revisando un entrante por separado y estoy revisando una saliente por separado. ¿Ok? Así es. Ok, gracias. Muy bien. Profesor, A ver, consulta. ¿quién habla? Kevin, Kevin Kevin. Alemán. A ver, Es Kevin. con respecto a la distribución de peso. Ya miramos de que no es recomendado tener concentraciones en pisos superiores de la edificación. Sí. Pero ¿qué pasaría? O bueno, a veces miramos que en edificaciones tienden a colocar tanques de agua para poder suministrar de agua pues la edificación. Eso no es Correcto. adecuado a una sísmica. Observen, a ver, voy a regresar aquí donde estábamos, donde se miraban unos tanques ahí en la parte superior. Ahí, ¿verdad? A ver, observen que el problema fundamental de colocar pesos en la parte superior es cuando ya el edificio ya está construido. Si el edificio ya está construido y durante el diseño no se tomó en cuenta ese peso adicional en planta, ahí hay un problema. ¿Ok? Entonces, si ese peso de estos tanques en el techo no estuvo considerado a la hora de diseñar la obra,
Entonces hay un problema de mal desempeño sísmico. Y eso ocurrió, Kevin, precisamente en el terremoto de México de septiembre del 2017. Hubieron escuelas y edificios en general que una vez que estuvo el edificio construido, entonces el dueño de la obra, sin consultar a nadie, menos al ingeniero estructural, entonces tomaron la decisión de concentrar pesos excesivos en los pisos superiores, ¿verdad? Entonces se encontraron varios edificios colapsados o que tuvieron mal desempeño sísmico, que tenían rótulos pesados en el techo del edificio. Rótulos pesados en el techo del edificio. Esa es una concentración de peso excesivo en los niveles superiores. ¿Ok? Mal desempeño sísmico. En cambio, si esto está tomado en cuenta desde un inicio, ¿qué significa entonces? Si está tomado en cuenta desde un inicio y sabemos que ahí vamos a concentrar un peso excesivo, como tanques, transformadores, etcétera, entonces la solución es rigidizar esa planta de manera de colocar mayor cantidad de refuerzo en esa losa en dos direcciones. ¿Ok? Pero está tomado en cuenta desde el inicio. Kevin, observen, eso es lo relevante. Pero si está diseñado el techo, ¿verdad? Como una losa en dos direcciones, y a medida que pasa el tiempo le vamos a colocar un peso excesivo que no estuvo considerado inicialmente, ahí hay un problema. ¿Ok? Eso es, Kevin. Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Ok, entonces aquí en este isométrico lo que estoy viendo es lo siguiente, pues un edificio muy irregular en planta. Un edificio muy irregular en planta. ¿Por qué miro muy irregular en planta? A ver, miren ahí este agujero en el techo, ¿verdad? Miren ahí estas entrantes, miren este entrante ahí, este entrante demasiado grande. ¿Qué otra cosa miro aquí, por ejemplo? Miren, aquí puedo introducir algo esto no es en planta, esto está en elevación. Miren, las aberturas no están alineadas verticalmente. Tengo un problema de irregularidad en elevación. ¿Ok? No es en planta eso, pero está en elevación y aquí lo introduzco. Observen, esta ventana no está alineada verticalmente con esta otra ventana. Entonces aquí hay un problema de falta de alineamiento en elevación. ¿Ok? Miren esta ventana con esta ventana. Entonces tiene un problema de irregularidades en planta y en elevación. Y en elevación. Ok. Ahora entonces veamos algo que ya había dicho anteriormente y es las aberturas en planta. ¿Ah? Las aberturas en planta. Las aberturas, ¿es correcto colocar aberturas en planta? Sí, claro que sí. Son necesarias las aberturas en planta. ¿Ah? Son necesarias las aberturas en planta. Pero esas aberturas no deben ser excesivas. ¿Ah? Ya vamos a ver qué cosa es excesivo. ¿Por qué? Porque estas aberturas en planta, fíjense, reducen la rigidez horizontal del piso. En eso debemos de pensar siempre, que cuando tenemos aberturas en planta, eso reduce la rigidez horizontal del piso. Ese es un término muy técnico, importante eso manejarlo. Reducir la rigidez horizontal del piso, eso debemos evitar. Entonces, las aberturas no deben exceder 20% de la dimensión paralela en planta. ¿Okay? No deben exceder 20% de la dimensión paralela en planta. Y también el área de la abertura no debe exceder 20% del área de la planta. A ver, veamos entonces eso. Primero, esta es la planta. La planta es B por L. Estas son las dimensiones, B por L. Bueno, entonces aquí tengo una abertura. Hay 4 aberturas ahí en esa planta. Y las dimensiones de las aberturas son, por ejemplo, esta L por A. ¿Ok? L por A. Entonces ahora aplico los criterios y digo entonces, esta dimensión A, observen, esta dimensión A tiene que ser menor o igual que 0.20 multiplicado por B. ¿Ok? También esta dimensión L tiene que ser menor o igual que 0.20 multiplicado por L mayúscula. ¿Ok? Ahí está. Y también las sumatorias, a ver, si yo sumo ahora M más L, aquí cómo está, M más L tiene que ser menor o igual que 0.20 por L mayúscula. También A más B tiene que ser menor o igual que 0.20 multiplicado por la dimensión correspondiente en planta, B.
Y lo tercero que se debe cumplir es que la sumatoria de las 4 áreas, es decir, A por L más A por M más B por L más B por M, es decir, la sumatoria de las 4 áreas abiertas tiene que ser menor o igual que 0.20% del área completa de la planta. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, el área de esta abertura más el área de esta otra, más el área de esta otra, más el área de esta cuarta abertura, la sumatoria de las 4 áreas, tiene que ser menor o igual que 0.20 del área completa de la planta. ¿Ok? Ahí está el criterio. A por L más B por L más A por M más B por M tiene que ser menor o igual que 0.20 de B por L. ¿Ok? Este criterio es importantísimo, muchachos, porque si violamos estos 3 puntos, estamos reduciendo la rigidez horizontal del piso, y eso es indeseable, porque uno quisiera que el piso sea un elemento, un diafragma rígido. Entonces, si le estoy haciendo aberturas sin respetar estos criterios, entonces lo que estoy haciendo es reduciéndole la rigidez a este piso. Entonces, reduzco la rigidez de ese piso, entonces va a tener un problema, un mal desempeño a la hora de un movimiento sísmico. ¿Ok? Ahí está. Ahora, una planta que tiene solamente una abertura. Los mismos criterios, ¿verdad? Entonces, esta dimensión B tiene que ser menor o igual que 0.20 de B mayúscula. Esta L minúscula tiene que ser menor o igual que 0.20 por esta L mayúscula. Y también el área de la abertura, que es B por L, tiene que ser menor o igual que 0.20 del área completa de la planta, B por L. ¿Okay? Ahí está. Si uno viola eso, entonces esos 3 principios, muchachos, entonces estoy reduciendo la rigidez horizontal del piso, lo cual es indeseable. Ok. Siempre estoy dentro de la forma del edificio en planta. Entonces, miren aquí, muros escasos en la dirección corta. El edificio tiene una dirección larga, que es esta que estoy señalando, una dirección larga, y tiene una dirección corta o dirección transversal. Entonces, en la dirección transversal del edificio, él debería tener una densidad de muros importantes. Una densidad de muros importante. Entonces aquí en esta dirección corta, tengo este murito chiquito, tengo este muro un poquito más grande, este otro murito chiquito. Entonces miro una densidad de muro que no es compatible con la dirección transversal de la obra. No le ayuda a la rigidez transversal esos muritos chiquitos que están en esta dirección. En cambio, miren esta es una buena distribución de muros, porque en la dirección transversal de la obra tengo una densidad de muros importante. Tengo este muro, 2, 3, 4 muros largos, y tengo estos otros distribuidos simétricamente también, y eso contribuye a la rigidez del edificio en la dirección corta. La dirección corta que es esta. ¿Okay? Uno siempre debe ayudarle a la dirección corta, no tanto a la dirección larga, ¿va? Porque la dirección larga, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el trabajo de concreto reforzado, en el muro de mampostería de 7 metros, ese muro de mampostería, si ustedes lo calculan solito, un muro completo de 7 metros, él es bien largo, 7 metros. Y entonces seguramente les debe haber dado que no requiere refuerzo horizontal. Pero como es muro de mampostería reforzada, aprovecho aquí para aclarar que debe tener refuerzo horizontal mínimo ese muro, y debe tener refuerzo horizontal también. ¿Ok? Entonces este muro en esta dirección transversal de la obra debe tener una cantidad importante de muros que ayuden a la rigidez en esa dirección. ¿Okay? No tanto en esta dirección, porque él ya es largo en esta dirección, no necesita muros relevantes en esta dirección. Observen que solo está 1, 2, 3 y este otro chiquito, 4. ¿Ok? Pero los muros más importantes deben estar colocados en la dirección corta de la obra. ¿Ok? Ahí está. A ver, un paréntesis aquí, muchachos, para esa tarea de mampostería reforzada, a propósito, que estoy viendo muros de mampostería ahí, ¿verdad? Un muro de 7 metros, muchachos, uno debería de descomponerlo, al menos en 2 muros.
¿ah? Entonces, ese muro de 7 metros, uno debería de colocarle una columna en medio. No significa literalmente una columna de concreto reforzado. Significa una columna, insertar una columna dentro del muro de mampostería reforzada, significa tomar dos bloques adyacentes y reforzarlos en las celdas, ¿ah? En las 4 celdas, ¿ah? O en 2 celdas contiguas. Eso conforma una columna. A eso me refiero cuando uno debe descomponer el muro de 7 metros, ¿verdad? En 2 muros, por ejemplo. ¿Ah? Un muro de 350 y otro muro de 350. Ahí está. Eso podría ser una idea. Pues, o descomponerlo hasta en 3 muros. Y ahí sí, ahí voy a tener mayor cantidad de refuerzo horizontal y vertical. Bueno, ok, ahí está. Pues, tenemos eso. Sigamos entonces. Siempre estoy con forma del edificio en planta. A ver, entonces ahora hay que evitar también las alas que sean muy alargadas. Estoy viendo el edificio en planta. Estoy viendo en planta. Hay que evitar las alas muy alargadas. Esta es una ala, una ala, una ala, una ala. ¿Eh? Alas muy alargadas. Y entonces, lo deseable es tener la relación A sobre A que sea menor que 1. Menor que 1. Entonces, evitar, ¿verdad?, que la dimensión A más larga entre la dimensión A corta sea mayor que 1. Sea mayor que 1. Entonces, observen, eso es lo deseable, evitar esto. Pero hay casos en que no se puede evitar. Por ejemplo, cuando uno entra en discusiones con la parte arquitectónica, ¿verdad?, con los profesionales de arquitectura, entonces ellos quisieran, por la parte estética, por la parte funcional de la obra, tener zonas en las cuales A sobre A es mayor que 1. A sobre A es mayor que 1. Entonces, tenemos una solución, sí, ¿verdad? Está bien, dejémoslo pasar, pero el ingeniero civil no se puede quedar con eso. Él ya sabe que si dejamos pasar que esta ala sea muy alargada, el problema es que se favorecen las vibraciones en las alas en direcciones diferentes. Y también hay concentración de esfuerzo en las esquinas, ¿ah? Como esto, aquí está, miren, hay una zona de concentración de esfuerzo en las esquinas y además esta ala va a comenzar a vibrar y a amplificación, y va a haber un problema de amplificación dinámica en esta ala y en esta otra ala. Entonces, ¿cuál es la solución? Si eso tiene que ser así, ¿ah? Entonces hay que reforzar las esquinas. ¿De qué manera? Aquí está el ejemplo. ¿Cuál es la solución? Rigidizar las esquinas y los extremos de las alas. Rigidizar las esquinas porque aquí va a haber concentración de esfuerzos importante en las esquinas. Siempre ustedes piensen, muchachos, que cuando se violan estos principios, hay concentraciones de esfuerzo en las esquinas. Ok. Y entonces, como yo sé que este extremo va a vibrar demasiado, este extremo, entonces hay que rigidizarlo. Por ejemplo, ¿cómo se puede rigidizar? Aquí lo estoy viendo en planta. Algún muro, por ejemplo, un muro de corte, aquí, colocar un muro de corte aquí, ¿ya? Muro de corte, ahí, para rigidizar ese extremo y evitar que él vibre demasiado durante el movimiento sísmico. ¿Ok? Ahí está. Profesor, una consulta. A ver. Bueno, ya lo voy a abordar, creo yo, ahorita vi la diapositiva. Era sobre que si en vez de rigidizar se podía separar lo que sería el ala, y dejarlo como estructura independiente. Esa es la siguiente solución. Una solución es reforzar las esquinas o los extremos, como está visto aquí. ¿Okay? La otra forma es descomponer el edificio en 2 partes. ¿Ah? Este que sea un edificio y este que sea otro, de esta manera. Aquí está. Entonces, posibles soluciones, separación del edificio en 2 alas. Es decir, descomponer el edificio, aquí una ala y otra ala. ¿Ok? O rigidizar totalmente así como está aquí. ¿Ah? Rigidizar esta parte, un par de muros de corte aquí, rigidizar las esquinas. Es importante, y rigidizar los extremos si no se puede descomponer el edificio en 2 alas. ¿Ok? Ahí está. Entonces aquí están los problemas. Concentración de esfuerzo en la esquina interna. ¿Ah? Hay concentración de esfuerzo en esta esquina y hay vibración torsional.
Claro, porque como el edificio no está distribuido de forma asimétrica, entonces hay una falta de coincidencia del centro de masa y del centro de rigidez. ¿Ok? Entonces este edificio va a tender a vibrar. Entonces aquí están las dos posibles soluciones, o separar el edificio en dos alas o rigidizar las esquinas y los extremos del edificio. Ahí está. Eso es lo que me decía, Kevin. Sí, profesor, una consulta ahí aprovechando. Al momento de generar las dos alas, profesor, constructivamente, ¿cómo se hace la junta? Porque, o quedan de viaje separados, no se puede acceder. No, ¿en qué caso? En este caso, Kevin. En el caso A, de separación de las alas, Ajá, ¿cuál es la pregunta? leí en el reglamento que a veces se colocan juntas especiales entre esos edificios para comunicarlos. Sí, sí, correcto. Así es. Entonces, a ver, la mejor solución es separarlos totalmente, ¿verdad? Esta sea un edificio, este es otro edificio. Si van a ser muy largos los dos, separarlos. En caso de que no pueda haber una separación completa, entonces tienen que haber juntas de expansión, ¿ah? O juntas constructivas entre este edificio y este otro edificio, ¿ah? De manera de que la vibración no sea un problema. ¿Ah? Y entonces estas juntas de expansión o juntas constructivas son formas de aumentar el amortiguamiento en esta zona. ¿Okay? Aumentar el amortiguamiento en esa zona. Pero lo ideal, sin embargo, pues, es separarlos totalmente. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Ok, entonces aquí miro un problema de torsión aquí en este extremo, un problema de torsión en este extremo. Por estas formas, estas formas irregulares del edificio en planta. Ok. Entonces, hasta Profesor, ahí el número 2 de forma eh, del edificio en planta. A ver, ¿alguien pregunta algo? sí, en edificios, cuando hablaba de que los edificios son muy alargados, también vale la solución de juntas de expansión. Cuando el edificio es muy alargado. A ver, voy a regresar ahí a buscar un edificio alargado. Ahí está, este edificio alargado. Ok, lo ideal entonces aquí es evitar esas plantas alargadas. Muy bien, entonces ahora observen cuál es el problema. Dijimos que el problema de estas plantas alargadas es que en el centro va a haber deflexiones excesivas. Aquí está, en el centro van a haber deflexiones excesivas. ¿Ok? Entonces, la mejor solución aquí es, si tiene que haber una planta alargada y sabemos que en el centro van a haber deflexiones excesivas en planta, entonces rigidizar el edificio hacia el centro, colocando un muro de corte aquí. Y si coloco un muro de corte aquí, entonces debo colocar otro muro de corte en el otro contorno. ¿Ok? Entonces, si yo lo miro en planta aquí y aquí coloco un muro de corte, entonces debo colocar otro muro de corte aquí para que sea totalmente rígido en el centro y ayudarle a que no haya ayudarle a que no hayan esas vibraciones en planta. ¿Ok? Pero efectivamente, si este edificio es demasiado largo, entonces lo mejor es separarlo en dos, independizar esta mitad de esta otra mitad, ¿ok? Y a través de alguna junta constructiva en medio también. Ruth, ¿verdad? Hizo la pregunta. Carla, profe. Ah, Carla, ok, está bien, Carla. Entonces es eso, Carla, ¿verdad? O rigidizar o independizar las dos mitades. Ok, gracias, profe. Por eso esa rigidización sería paralela a la dirección larga. En la dirección larga, en esta dirección, sí, o sea, el muro en esta dirección en que estoy moviendo el cursor, y en esta dirección, coloqué lo mismo, un muro aquí, ¿ah? Y otro muro aquí, ¿ok? Dos muros de corte. Un muro de corte en un contorno no es válido, tiene que haber otro aquí para que haya simetría. Ya colocarlo en los otros bordes, en los que son perpendiculares, no sería tan necesario. No, no es tan necesario porque en estos bordes no tenemos ningún problema de rigidez. El problema de rigidez surge aquí en la parte central, en la dirección larga. ¿Ah? Entonces, un muro aquí y otro muro aquí. Eso es. Ok, profesor, gracias. Ok. Entonces, ahí termina pues la parte de la forma del edificio en planta y pasemos al número 3,
que es la forma del edificio en elevación. Forma del edificio en elevación. Entonces, el criterio básico es que las reducciones, permite leer esto, que las reducciones bruscas son indeseables en las dimensiones de las plantas de pisos superiores. ¿Ah? Entonces, hay que evitar reducciones bruscas en las dimensiones de las plantas de pisos superiores. Entonces, a ver, aquí estoy viendo el edificio en elevación, este H, esta es la altura del edificio. Entonces, observen aquí que hay una reducción brusca de la planta de este edificio. Por ejemplo, los niveles inferiores tienen un área de planta y bruscamente, entonces, se reduce el área de las plantas desde este punto hacia arriba. Hay una reducción brusca, indeseable, en las dimensiones de la planta. ¿Ok? Entonces, lo mismo aquí, miren. Entonces, ciertos niveles con una dimensión grande en planta, pero de repente se reduce bruscamente y después el edificio comienza a tener una menor área de planta a medida que va creciendo en altura. Eso es indeseable también. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que hay una zona de amplificación de la vibración. En esta zona las vibraciones se van a amplificar y va a haber una concentración de esfuerzo aquí, siempre en las esquinas. Siempre uno debe pensar, muchachos, en concentraciones de esfuerzo en las esquinas. Aquí hay concentración de esfuerzo, aquí hay concentración de esfuerzo, y aquí que están mostradas aquí. ¿Ah? Y la zona de amplificación de la vibración. Esta parte va a ser mucho más flexible que esta parte inferior, por tanto va a vibrar más. Toda la gente que esté aquí en esta zona va a sentir mayor movimiento. ¿Ah? Toda la gente que va a estar aquí, en cambio la gente que va a estar aquí abajo no va a sentir tanto movimiento, pero sí va a ser indeseable estar en los pisos superiores, en un edificio en que los niveles se miran reducidos en planta. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Uno, utilizar formas prismáticas de edificios. ¿Ah? ¿Cuál es un ejemplo de un edificio nuestro que tiene esta forma prismática? ¿Ah? Es el edificio del antiguo Banco de América. ¿Ah? Allá frente al Ministerio de Hacienda está el edificio del antiguo Banco de América, que ahora son oficinas de la Asamblea Nacional. ¿Ah? Entonces, ese tiene esta forma prismática, ese edificio. Entonces, en vez de... Hay otro también, profe. ¿Cuál otro, por ejemplo? El chamán. Ok, el chamán tiene esta forma, ¿ok? Reducción gradual, ¿ok? Entonces, tenemos dos ejemplos, dos edificios aquí en Managua que tienen una reducción gradual. ¿Cuáles son? Uno, el Hotel Plaza Inter. ¿Ah? Ese hotel tiene forma de pirámide truncada, entonces hay una reducción gradual. Hay una reducción gradual en los niveles superiores, pero es una reducción gradual, no es una reducción brusca como esta. ¿Ah? ¿Cuáles son los ejemplos de este edificio? A ver, además del edificio de Plaza Inter, el edificio del chamán también ahí frente a la Unicentral. ¿Recuerdan eso? Tiene forma de pirámide. Entonces, ese es un buen ejemplo de estructuración en elevación. Una reducción gradual como esta es deseable en vez de una reducción brusca en las áreas de las plantas, de los niveles. ¿Ok? Entonces, y si este es el caso, si tiene que haber este caso, ok, que ya sabemos cuáles son las consecuencias de esto. Las consecuencias es concentración de esfuerzo en las esquinas y una zona de amplificación dinámica aquí. Entonces hay que rigidizarlo, una rigidización de la zona superior, ¿verdad? Aunque esto no es tan deseable. Recuerden que los muros de corte siempre deben de ser continuos. Uno debe procurar que el muro de corte sea continuo, desde la base hasta la parte más alta, y rigidizar solamente esta parte, nada más. No es tan adecuado solamente rigidizar esto. Si hay que rigidizarlo todo desde la base hasta la parte más alta. ¿Ok? Pero ahí está la teoría, pues, rigidizar. ¿Ok? Ahí está. Ahora veamos esto es importantísimo, la forma del edificio en elevación. A ver, hay que evitar discontinuidades desfavorables en ejes verticales, en ejes de miembros no coaxiales y evitar el problema de columna corta. A ver, vamos por partes. Evitar discontinuidades
en ejes verticales. Aquí está el ejemplo. Miren, este eje vertical de columnas, este eje de columnas, no es continuo hasta la cimentación. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema de que esta planta es débil. Este es un problema de piso débil. ¿Vale? Este es un problema de piso débil. Cuando un eje de columnas no es continuo hasta la cimentación. ¿Ok? Ahora, ejes de miembros no coaxiales. Claro que sí. Este eje que está aquí no está coaxial con este otro eje de columnas. ¿Ok? Lo ideal es que los ejes sean continuos, no coaxiales. ¿Ah? No, estos son no coaxiales. Uno quisiera coaxial. Coaxial significa en el mismo eje. No coaxial significa en ejes distintos. Entonces, aquí tengo un eje vertical, tengo otro eje. Aquí lo estoy viendo en eje vertical, pero también lo miro en ejes horizontales. Miren aquí no hay, los ejes no son coaxiales. ¿Ah? Aquí tengo un eje por aquí, tengo otro eje por aquí. ¿Okay? Aquí tengo discontinuidades en ejes verticales. También es un problema esto. ¿Ah? Esto es un problema. Aquí los ejes verticales de columnas tienen que ser continuos. Okay. Y ahora este gráfico inferior derecho, me muestra el problema de columna corta. Aquí introduzco el problema de columna corta. ¿Cuál es el problema de columna corta? Supongan ustedes que inicialmente el edificio estuvo diseñado y construido para que funcionara como una columna, un eje de columna continua. ¿Ok? Un eje de columna continua. ¿Okay? Pero a medida que pasa el tiempo, el propietario de esta obra decide construir un muro. Decide construir un muro. Y ese muro lo coloca totalmente adyacente a este eje de columna. ¿Ok? Ahí está. Este muro no es parte del edificio original. Esto es lo que estoy diciendo. Este muro fue construido ya cuando el edificio ya estaba en servicio, ya estaba prestando servicio, y entonces alguna decisión posterior hizo que se construyera este muro totalmente contiguo a esta columna. Esa columna tiene un problema que se llama problema de columna corta. ¿Por qué? Porque la fuerza cortante que debió haber sido resistida por esta columna completa, ahora va a ser resistida por un pedacito de columna. Por eso se le llama columna corta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué columna corta? Porque la fuerza cortante que debió haber sido resistida por la columna grande de aquí a este nodo, de este nodo a este nodo, ahora va a ser resistida por un pedacito de columna. Y ese pedacito de columna es esta. ¿Ah? Pedacito de columna es esa. Además, la presencia de este muro restringe la rotación de este extremo de la columna. Recuerden que vimos en análisis estructural que uno puede calcular ángulos de inclinación en los nodos. Ángulos de inclinación en los nodos. Pero si le coloco este muro, entonces le estoy evitando la rotación a los extremos de la columna, y entonces esto se torna un problema explosivo durante un movimiento sísmico. ¿Ok? Y entonces aquí esta columna va a quedar con un problema de columna corta. Entonces ahora la pregunta es, ¿entonces significa que no se deben construir estos muros cuando ya el edificio esté en servicio? Sí se puede, perfectamente, con tal de que este muro, ojo, no llegue totalmente hasta la columna, sino que tiene que haber una dimensión ahí, una dimensión de unos cuantos centímetros, 3-4 centímetros, de manera que este muro no impida totalmente a la columna funcionar como una columna completa. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo pues es que sí se puede construir esos muros ya cuando el edificio esté en vida útil, siempre y cuando este muro no llegue a restringir totalmente a la columna, ¿ok? Sino que tiene que haber una distancia de separación de este muro a esta columna de acero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de manera que el muro no restrinja a la columna. Si el muro restringe a la columna, entonces esta columna tiene un problema de columna corta. ¿Okay? Y de ahí viene la palabra corta, porque es un pedacito de columna.
resistiendo toda la fuerza cortante que debió haber sido resistida por esta columna más larga. ¿Ok? Por eso se le llama columna corta. Entonces, debemos evitar entonces discontinuidades en ejes verticales, discontinuidades en ejes de miembros no coaxiales y evitar problemas de columna corta. Ya vamos a seguir hablando de columna corta. Ok. Entonces ahora aquí tengo una diapositiva que muestra la importancia de los elementos estructurales. ¿Ah? Consecuencias de falla, miren, consecuencias de falla. A medida que voy hacia arriba, las consecuencias de falla son mayores. Y a medida que voy hacia abajo, las consecuencias de falla son menores. Entonces, ¿qué son las consecuencias mayores? Bueno, que nos falle una trave o una viga principal, o que nos falle un muro estructural. Las consecuencias de la falla son mayores si falla un muro estructural, pero son mucho mayores si fallan las columnas. Eso es lo que no debemos permitir, que fallen las columnas, porque una falla de una columna tiene una consecuencia mayor. ¿Ok? En cambio, hacia abajo no es que sea deseable, ¿verdad? Pero las consecuencias son menores. Losas y rampas, muros divisorios, ¿verdad? Observen, muros divisorios significan muros no estructurales, ¿verdad? O instalaciones. Entonces, a medida que vamos hacia abajo, las consecuencias de la falla son cada vez menor, y a medida que vamos hacia arriba, las consecuencias de la falla son cada vez mayores. Ok, entonces las columnas. Ojo con las columnas. Ok, traves, o sea, vigas principales, muros de corte y columnas. Ok, entonces veamos, sigamos viendo forma del edificio en elevación. Entonces aquí, observen este problema, un muro rígido, ¿ah? Un muro rígido totalmente, pero esta parte no se rigidizó. Entonces aquí tenemos un problema, porque aquí tenemos un muro de corte que está construido desde este nivel 1 hacia arriba. Pero ¿por qué no rigidizamos esta parte? Eso significa que la planta baja de este edificio es flexible y de este nivel hacia arriba es rígido. Aquí hay un problema de configuración en elevación del edificio. ¿Ok? Y aquí, ¿cuál es el problema? Que tenemos una reducción brusca de la masa y de la rigidez a partir del segundo nivel hacia arriba. Esto ya lo habíamos visto. ¿Ok? Hay una reducción brusca de la masa. Claro, de la masa, porque estoy reduciendo el peso. Si reduzco el peso, reduzco la masa también. La masa es peso entre gravedad. Si reduzco el peso, reduzco la masa. ¿Ok? Y entonces, reducción brusca de la masa y de la rigidez. ¿Ok? Y este es un problema de una relación de Peltez excesiva en el edificio. ¿Ah? La rigidez la relación de Peltez en este edificio es excesiva. Observen, es un edificio demasiado flexible. Aquí sí hablo de relación de Peltez, muchachos. La relación entre la altura del edificio y la dimensión menor del edificio, H sobre L, o que es lo mismo, altura sobre espesor. En realidad, como esto es un edificio, esto no es espesor, ¿verdad? Esta es una dimensión del edificio, pero es la dimensión menor en planta. Entonces, la relación H sobre L es relación de Peltez. Entonces, si tengo una relación de Peltez excesiva, entonces hay un problema entonces de amplificación dinámica. Y eso no es conveniente, tener un edificio estructurado en elevación de esa manera. Ok. También configuraciones no convenientes, problemas de pisos débiles. Aquí están. Miren cómo está mal estructurado esto, porque los ejes de columna no están continuos. Yo esperaría que este eje de columna debería estar continuo, este también, este también, este también. Y sin embargo, yo tengo un problema aquí de piso débil. Este primer nivel es débil totalmente. Igual este es débil. Ya lo vamos a ver. Entonces, miren, esta es la consecuencia. Esta es la consecuencia. Entonces, que tengo un piso débil o una planta baja que es muy flexible. ¿Ah? Es muy flexible. ¿Qué es este problema? Miren, este problema. O este problema aquí, estas columnas son muy débiles porque no le estamos ayudando con las otras columnas. No le estamos ayudando. Miren esto. También, que aquí hay un problema meter un vehículo aquí adentro. Entonces aquí tengo unas columnas y están soportando una rigidez excesiva encima de este nivel. Y entonces aquí tenemos un problema de piso débil.
¿Ok? Piso débil. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Forma del edificio en elevación. También, aquí tengo forma del edificio en elevación. Mecanismo de colapso por articulación plástica en las columnas. A ver, las columnas dijimos que son elementos estructurales que tienen consecuencias de fallas mayores en caso de que fallen o en caso de que colapsen. Entonces, las columnas uno debe buscar cómo protegerlas. Y entonces, eso significa tener ejes de columnas continuos. Siempre, ejes de columnas continuos. Evitar problemas de piso débil. Aquí este piso es débil totalmente, porque está soportando una gran rigidez aquí encima, un gran peso aquí encima. ¿Ah? Hay concentraciones de masas excesivas en los niveles superiores, y estas columnas de este primer nivel quedan sujetas a un mecanismo de colapso que se llama por articulación plástica. ¿Y eso qué es? Gracias, sí. Ok. Nata, aquí el micrófono. Hay que apagar ahí el micrófono, muchachos. Ok, entonces ahí tenemos pues un mecanismo de colapso por articulación plástica en las columnas. Debemos evitar articulaciones plásticas, o sea, zonas donde la columna podría fallar. Son zonas donde la columna podría fallar. Eso se llama articulaciones plásticas. Si algo tiene que fallar, muchachos, a ver, lo deseable es que no falle nada, ¿verdad? Pero si algo tiene que fallar entre una viga y una columna, es preferible que sea la viga la que tenga que fallar y no una columna. ¿Okay? Y no una columna. Mejor de preferencia que nada falle. ¿Okay? Pero esa es la teoría, pues, ¿verdad? La columna no debe de fallar. Ok. Entonces aquí tenemos problemas, ¿verdad? De zonas que no están muy bien detalladas, que no están muy bien reforzadas, y eso hace que se forme una articulación plástica en la columna, a una zona donde no es posible soportar más momento, y entonces la columna falla ahí. ¿Por qué? Porque está soportando pesos excesivos. Miren, esta columna está soportando pesos excesivos. Entonces, este nivel es un piso débil, esto. ¿Okay? Muy bien. Aquí tenemos un problema de columna corta. A ver, este es importante, importantísimo esto, porque esto es algo que uno lo mira constantemente en construcciones. A ver, miren esta columna. Esta es una columna que originalmente estaba construida larga, ¿verdad? Larga con esta altura. Sin embargo, mientras el edificio estaba en servicio, se le construyó este muro de mampostería confinada. ¿Eh? Y este muro de mampostería está totalmente restringiendo a la columna. Incluso podría ser que desde que se esté construyendo el edificio, este muro está restringiendo totalmente a la columna. ¿Ok? Entonces, observan la fuerza cortante que va a resistir esta parte de la columna y esta parte de la columna, entonces debió haber sido resistido por la columna completa, pero no es así. Lo está resistiendo este pedacito y este pedacito. Por tanto, esta columna tiene un problema de columna corta en este pedazo de columna. ¿Okay? Entonces, aquí tengo, para que ustedes tengan esa teoría, en qué consiste el problema de columna corta. El problema de columna corta debe haber sido tal vez un problema, muchachos, que varios de ustedes ya los miré en los trabajos que me entregaron en el primer trabajo de sismo. Varios reportaron el problema de columna corta, ¿verdad? Porque durante un movimiento sísmico y cuando hay edificios colapsados o edificios que tuvieron mal desempeño sísmico, este es un problema común en los edificios colapsados o en edificios que no tuvieron un buen desempeño. Encontrar el problema de columna corta. Ok. Entonces, la columna corta significa que la fuerza cortante es absorbida, la fuerza cortante absorbida es mayor que la prevista. Claro, la fuerza cortante absorbida es mayor que la prevista. Y sobre todo el problema es que la está absorbiendo una columna chiquita en vez de absorberla una columna larga. ¿Okay? Segundo, su capacidad de rotación disminuye. Claro,
al estar poniéndole un muro restringiendo la columna, entonces su capacidad de rotar disminuye. Ambos factores, 1 y 2, producen una falla explosiva en la longitud corta de la columna. ¿Okay? La altura real de la columna no es la longitud de análisis, sino la longitud corta encima de la restricción dada por el muro de mampostería. Claro, entonces miren, este muro que está aquí, este muro de mampostería está restringiendo la columna, por tanto, este pedacito de columna queda resistiendo toda la fuerza cortante y esta es una situación explosiva porque la columna falla. El pedacito de columna falla. Este es un problema de columna corta. Ok, aquí está otra vez el problema de columna corta. Aquí se mira mejor. Miren, ahí cómo el pedacito de columna quedó totalmente colapsado, el pedacito de columna. ¿Okay? Quedó resistiendo una fuerza cortante grande en solo este pedacito. Además, esta columna tiene otro problema ahí. A ver, ¿quién observa otro problema en esta columna? Tiene un problema de concreto reforzado esto. A ver. Separación de estribos, profesor. La separación de estribo, esa separación de estribo, miren la distancia que hay entre este estribo y este estribo. ¿Ah? Miren qué clase de falla aquí. En cambio, miren, entre este estribo y este estribo, la separación es menor. Pero aquí hubo una gran separación que no tiene estribos. ¿Ah? Eso es un problema. Entonces, además de tener un problema de columna corta esto, hay un problema aquí de una separación incorrecta centro a centro entre estribos. Ok. Profesor, una consulta. Sí. En ese caso, ¿cómo se debe proceder? En el caso de que, pues, por fuerzas mayores se debe crear un muro de cerramiento, pues, meramente no estructural, pues, para evitar de que caer en eso, pues, en problemas de columna corta. Sí, el problema aquí que causó este problema de columna corta es este muro y este muro restringiendo totalmente a la columna. Está pegado totalmente a la columna, ¿verdad? Entonces aquí no debería ser así. Recuerden que uno debe tener aquí un espesor de mortero, aquí un espesor de mortero entre este muro de mampostería y esta columna. Ahora, si uno pega totalmente este muro a la columna, uno está restringiendo totalmente a la columna y no le estamos dando capacidad de rotación a la columna. Y estamos haciendo entonces que la columna no funcione con la altura ideal, con la longitud de cálculo, porque el ingeniero calculó la columna con esta altura, no la calculó con este pedazo. ¿Ah? No la calculó con este pedazo, nada más la calculó con la altura completa. Y entonces sí, efectivamente, pues para reparar el problema, dice usted, ¿verdad? Reparar el problema, eso es. Para evitar, digamos, que suceda eso, pues, ¿cómo debo yo construir el muro? Ok, entonces construir el muro de forma que no restrinja totalmente la columna, asignando una pequeña distancia y con mortero aquí, hay que colocar el mortero para que este muro no pegue directamente con la columna. O sea, hay que buscar cómo evitar que este muro no restrinja totalmente la columna. ¿Ah? De manera que no la restrinja. El problema básico es que no la debe restringir totalmente. Por eso tiene que haber una distancia ahí, ¿ah? Y con mortero, una distancia con mortero aquí. Por eso la parte inicial del muro con la columna tiene que haber un espesor suficiente de mortero para que este muro no restrinja totalmente la columna. ¿Okay? Sí. Entonces, profesor, esa junta de mortero no restringiría el muro al 100 porque no es tan resistente como lo sería la mampostería. Así es, correcto. Entonces, a la hora del movimiento sísmico, el mortero puede fallar. No hay problema que falle ese espesor de mortero, pero la columna que no falle, ¿verdad? La columna que no falle. Si la columna falla, tenemos un problema de colapso parcial o total del edificio, ¿verdad? Pero no importa que falle esta junta de mortero, pero que no falle la columna.
Eso es, Kevin. Ok, entonces, profesor, mire, bueno, en el edificio Marlon, en la parte de la apertura, ahí, entonces, esos muros que tenemos ahí, que son como, ahí tiene que haber una junta entre las columnas que están ahí y el muro. Así es, tiene que haber una junta ahí. Tiene que haber una junta, porque si no, hay un problema de restricción de la columna. ¿Vale? Eso es lo que debemos evitar, el problema de restricción de la columna. La columna no debe estar restringida. La columna no debe estar restringida. La columna debe estar trabajando en la longitud en la que fue calculada. ¿Ok? Entonces, por eso cuando uno está analizando un marco, uno analiza estructuralmente un marco con una longitud definida de las columnas en cada nivel. ¿Ok? Entonces, así está calculado el marco, analizado así y así está diseñado también. Pero a la hora de construir, la columna no debe estar restringida. Porque se fue analizada con una longitud, digamos, de 250. ¿Ah? Con una longitud de 50. Y se le coloca un muro a 1,20, restringiendo la columna. Entonces significa que la columna no es de 250. La columna es un pedacito de columna, nada más. Y el ingeniero la calculó como que si fuera de 250. Pero en la realidad ella está trabajando como que si fuera una columna, digamos, de menos de 250. ¿Ok? Ese es el problema. Ok, entonces ahora, problema de columna corta, ¿verdad? Siempre el problema de columna corta, haciendo énfasis en este problema que es muy encontrado en problemas de movimiento sísmico. Aquí está otra vez este problema. Entonces, son situaciones explosivas que ocurren en estos pedacitos de columnas. Ok, aquí está, otra vez el pedacito de columna. Miren, un muro de mampostería confinada, restringiendo totalmente a la columna, que debería ser esta altura grandecita, y en cambio está totalmente colapsado este pedacito de columna. Miren, este pedacito de columna totalmente colapsado. Problema de columna corta. Entonces, efecto de columna corta y muro de mampostería a un lado de la columna. A un lado de la columna. Entonces, tengo este muro restringiendo totalmente la columna. Por tanto, lo que está trabajando como columna solo es este pedacito de columna. Nada más. Okay. Ese es el problema de columna corta. Profesor. Sí. En el caso de que la división se haga, digamos, con material liviano, digamos, un panel de poliestileno con malla electrosoldada, o como llamamos M2, ahí no habría problema, ¿verdad? Sí, no hay problema porque ahí esos no son paredes totalmente rígidas, ¿verdad? El problema de columna corta es causada por paredes rígidas de mampostería confinada o de mampostería reforzada. Una pared de mampostería confinada es un muro rígido, ¿verdad? Igual un muro de mampostería reforzada, eso es un muro rígido. Pero si es un muro que está construido con paneles, ¿verdad? O es un muro divisorio, eso no es problema porque eso no es rígido, eso no rigidiza totalmente a la columna. ¿Okay? El problema son estos muros rígidos de mampostería confinada o reforzada. Ok. Entonces, observen aquí este problema. Este es un problema que hay una viga fuerte sobre una columna débil. Es decir, la sección transversal de una viga grande sobre una columna con sección transversal menor que la de la viga. ¿Ah? Miren esto, qué problema de cortante que tiene esta columna, ¿verdad? Entonces, esta es una columna que está soportando aquí algo muy pesado. No lo puede soportar esta columna. Este es un problema de una viga fuerte sobre columna débil. Viga fuerte sobre columna débil. Por eso las rigideces tienen que ser proporcionales, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta viga que es muy rígida en comparación a esta columna, aquí hay un problema. Tengo una viga totalmente rígida, mucho más rígida que esta columna. Entonces, un problema de viga fuerte sobre columna débil. Ok. Muros en elevación, entonces ahora veamos, muros discontinuos. Ok, muros alineados, claro. Entonces aquí miro una abertura totalmente desalineada de esta otra abertura.
¿ok? Este es un problema de estructuración en elevación, ¿ok? En cambio, esto debe ser lo adecuado, ¿verdad? Esto alineado totalmente con esta abertura de ventana alineado con esta abertura de puerta. Es un muro de mampostería confinada. Entonces, en elevación eso tiene que ser simétrico, buscando la simetría, la alineación entre aberturas es deseable y no desalineamiento entre aberturas. Miren esto, por ejemplo, esta abertura desalineada totalmente con esta otra y con esta otra, con esta puerta. ¿Okay? Muro discontinuo. Aquí lo deseable son muros alineados. Ok. Miren esta localización de aberturas, una casa muy irregular. ¿Por qué miro muy irregular? A ver, aquí miro aberturas desalineadas en elevación. ¿Ah? Aberturas desalineadas en elevación. ¿Ok? Miro este problema de este agujero aquí en planta, totalmente asimétrico. ¿Ok? Hay problemas de entrantes y salientes que probablemente no cumplen con lo establecido. Entonces uno debería de buscar alineamientos regulares en elevación, ¿no? Todas las aberturas que estén alineadas, aberturas alineadas, eso es lo que uno anda buscando, aberturas alineadas, ¿ok? Y buscar como la simetría lo más posible. Ok. ¿El problema de discontinuidad de muros? Claro que sí, aquí tengo un muro de mampostería desalineado en elevación. Miren, desalineado. Este eje de muro con este eje con este eje, están desalineados. Esto es lo que uno busca, que los muros estén alineados. Ok. Bueno, y entonces hasta ahí era el 3, ¿verdad? Forma del edificio en elevación. Y esto es este otro criterio que dice, se relaciona con la separación entre edificios adyacentes para evitar choques. ¿verdad? Para evitar choques entre sí. El problema de los edificios adyacentes que tienen muy poca separación es el problema de golpeteo sísmico durante un movimiento sísmico. Un problema de golpeteo sísmico durante un movimiento sísmico. Y es el problema en que un edificio está golpeando a otro edificio mientras está vibrando. ¿Ok? Entonces, si no hay una separación adecuada, S1, S2, entonces este edificio va a estar golpeando a este otro edificio. ¿ah? Y si lo golpea a nivel de las vigas, ¿ah? Este techo que esté golpeando a este otro edificio contiguo a nivel de las vigas es un problema porque está debilitando las vigas por ese golpeteo sísmico. ¿verdad? Entonces, si ustedes consultan la GNTC, el nuestro no tiene eso, pero las normas técnicas complementarias sí tienen eso. Entonces, esta separación S tiene que ser mayor o igual que alfa multiplicado por H, ¿ok? Donde alfa está en dependencia del terreno, 0.012, 0.007. Entonces, esto que está aquí es una separación S deseable, ¿verdad? Importante, esta separación S, para evitar el problema de golpeteo sísmico. Esto se llama separación de colindancia. Esta distancia entre este edificio y el siguiente edificio. Debe haber una separación mínima S que se llama separación de colindancia. ¿Ok? Y entonces aquí, cuando están tres edificios contiguos, entonces S1 mayor, S1 tiene que ser mayor o igual que alfa multiplicado por H, más alfa multiplicado por H1. ¿Qué cosa es H? H es la altura del edificio mayor. H1 es la separación de este otro edificio y H2 es la separación de este otro edificio. Entonces aquí están las separaciones mínimas entre edificios, ¿verdad? Para evitar problemas de choques durante movimiento sísmico. Entonces, eso es importante, pues. Entonces, muchachos, eso es lo que yo he querido transmitir a ustedes, pues, en esta clase sobre criterios de estructuración. Esta clase sobre criterios de estructuración, pues, tiene que ver con los criterios adecuados para poder estructurar un edificio en peso, ¿va? en planta, en elevación y en separación. ¿Ok? Y en separación. 4 criterios importantes. Criterio
en peso, criterios en elevación, criterios en planta y criterios de separación entre edificios para evitar golpeteo sísmico. ¿Ok? Entonces, muchachos, bueno, eso sería pues la clase, esta clase de hoy, ¿verdad? Esta diapositiva, esta presentación la tienen ustedes en la carpeta Dropbox. Ya está disponible ahí. Y los libros a los que hice referencia, entonces, ojo, ir a estudiar el capítulo 5 del Bassani Meli. Al menos ese capítulo tiene que estar leído en su totalidad, muchachos, para el próximo trabajo que vamos a hacer. ¿Ah? Entonces, el capítulo 5 del Bassani Meli. Los que lean inglés, bueno, todos deberían de leer inglés, muchachos. Aquí, que ustedes todos deberían de leer inglés. Eso tiene que ser, algo importantísimo. Hay que ir a leer el libro que está escrito en inglés, el Nashai y Luigi Di Sarno, ¿verdad? Entonces, debería de ser indiferente, esa es la palabra, debería ser indiferente para ustedes leer en español o leer en inglés. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas entonces, muchachos, hasta ahí? Profe, una consulta. Sí. Es con respecto a columna corta, profesor. Sí. Si el muro de mampostería va hasta arriba, no hay ninguna apertura, igual se deja la separación entre la columna y el muro. No, no hay necesidad porque está restringida totalmente la columna, Kevin. ¿Va? El problema es cuando el muro tenga una altura menor que la columna y usted restrinja totalmente la columna. Pero si el muro tiene la misma altura de la columna, usted tiene restringida totalmente la columna, ¿verdad? Entonces no tiene capacidad de rotación. Entonces, el problema de columna corta se da, Kevin, cuando el muro solamente restringe una parte de la longitud de la columna. ¿Ok? Si la restringe todita, esperaríamos que hay otro muro del otro lado de la columna también, ¿verdad? Restringiéndola todita. Y entonces ahí la columna está totalmente restringida. ¿Verdad? Entonces, pero ahí no hay problema de columna corta, Kevin. El problema de columna corta es solo cuando la columna queda con una longitud menor de la longitud inicial. Ok, profesor. Pero entonces el problema en sí no es el diseño, sino en cómo se construye. Así es el problema de cómo se construye. El problema de cómo se construye, uno, ¿verdad? Y también cuando ya el edificio ya esté en servicio, ir a construirle un muro nuevo totalmente. ¿Ah? Ir a construirle un muro nuevo totalmente. ¿Se puede? Sí, se puede perfectamente, pero entonces hay que construirle un muro que llegue, que deje una cierta distancia, que deje, digamos, 2, 3 centímetros y que no llegue hasta la columna completamente, ¿verdad? Entonces ustedes dirán, entonces no se puede construir un muro ya cuando el edificio ya está construido. Sí se puede, pero buscando que ese nuevo muro no restrinja totalmente a la columna. ¿Ok? Para eso son las separaciones que hay que dejar entre muro y columna. ¿Ok? Muy bien, entonces muchachos, a ver, déjenme por favor de tomar ahí la asistencia. Tenemos 29 participantes. Espérame, no es así. Ahí está. Hasta la última que es Valeria. Ok, está bien. Entonces, muchachos, por favor, los que no han visto la carpeta Dropbox, ahí hay una tarea de sismo para que por favor estén ahí resolviendo esa tarea. Ahí recibí una pregunta que todavía tengo que ir a revisar. Alguien me hizo una pregunta sobre el primer ejercicio, ¿verdad? Voy a estar revisando eso hoy y voy a contestar. Hay alguien que me hizo una pregunta, a ver quién, una de las muchachas me hizo una pregunta sobre el primer ejercicio. No sé si me está escuchando.
A ver, una de las muchachas que me hizo una pregunta sobre el primer ejercicio. ¿Quién recuerda eso? Ya ve, aquí está. Sobre el primer ejercicio. No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. Ah, Yesenia. Ahí está. Yesenia. ¿Me está escuchando, Yesenia? No está Yesenia. Yesenia Morales. ¿Está ahí en clase, Yesenia? Parece que no me está escuchando, Yesenia. Bueno, ok. Bueno, pues entonces cualquier pregunta, pues muchachos, ahí me la hacen pues sobre esa nueva tarea de sismo. Ahí está colocada. Esperen, entonces faltan 2 tareas, una de concreto y otra de sismo. Y con eso terminamos, ¿ok? Muy bien, muchachos. Entonces, buenas noches. Ahí finalizamos. Les mando el vínculo para la clase de mañana, ¿ok? Mañana tenemos otra clase de sismo donde vamos a profundizar en otros detalles también. Buenas noches, muchachos. Buenas Bien. noches. Hasta buenas noches, profesor. Buenas noches.